Buenos días, soy Lucía Castillo Castillo, alumna de segundo de bachiller, y en este caso voy a explicar cómo se realiza el fondo de maniobra y qué es y las situaciones patrimoniales de la empresa. En primer lugar, voy a explicar las situaciones patrimoniales de la empresa, pero primero debemos conocer el concepto de fondo de maniobra, porque así te permitirá conocer si la empresa tiene estabilidad financiera o no, es decir, si tiene capacidad para hacer frente a sus pagos con normalidad. El fondo de maniobra se calcula de este modo: el activo corriente menos el pasivo corriente. Según sea el resultado, la empresa se encontrará en una situación diferente. Estabilidad financiera total es la situación en que la empresa no tiene deudas y por tanto el total activo es igual al patrimonio neto. Esto significa que la empresa solo se financia con recursos propios y no tiene ningún préstamo que devolver. Esta situación se da cuando la empresa está empezando, y en este caso el fondo de maniobra es igual al activo corriente. Estabilidad financiera normal es la situación en que el fondo de maniobra es positivo, es decir, el activo corriente es superior al pasivo corriente. Esto significa que la empresa genera un dinero suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. Situación de concurso de acreedores. El fondo de maniobra es negativo, lo que significa que el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Significa que la empresa le falta dinero efectivo para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Esto se denomina un desequilibrio financiero a corto plazo. En esta situación, las medidas que se proponen son negociar un aplazamiento del pago de las deudas, intentar adelantar cobros y que los socios aporten más capital. Situación de quiebra. Es un desequilibrio financiero muy grave. El fondo de maniobra es negativo, lo que significa que el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Esto significa que la empresa no puede pagar sus deudas a corto plazo. Además, tiene tantas deudas a largo plazo que el total pasivo es superior al total activo. Y también la empresa acumula pérdidas. La quiebra es un procedimiento judicial que obliga a la empresa a cerrar por encontrarse en un estado de insolvencia definitiva. Se venden los bienes y con ese dinero se le paga a los acreedores, a las personas
que debe dinero a la empresa. Como vemos, en esta situación, la empresa está condenada a desaparecer, porque las medidas para solucionar esta situación son muy difíciles de aplicar. Pero bueno, algunas medidas podrían ser aumentar el capital, de forma que se compensen las pérdidas. Renegociar las deudas con los acreedores en volumen y plazo de pago. Y revisar y redefinir la actividad de la empresa. Como conclusión de esta teoría, podemos decir que es muy importante el cálculo del fondo de maniobra en una empresa para saber cuál es el estado de salud financiera. En segundo lugar, os voy a explicar qué es el fondo de maniobra y os voy a realizar un ejercicio para que os sirva como ejemplo para entender el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es un dato numérico que nos informa de la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo. Un ejemplo podría ser pagar las cuotas mensuales de un préstamo o pagar a los proveedores. El fondo de maniobra, como ya he dicho anteriormente, se calcula el activo corriente menos el pasivo corriente. Por tanto, el fondo de maniobra es la diferencia entre el dinero que posee la empresa y el dinero que puede llegar a tener a corto plazo, cobrando el dinero que le deben otros y vendiendo sus mercaderías, que esto es el activo corriente, respecto a lo que debe pagar a corto plazo, que esto es el pasivo corriente. Ahora voy a realizar un ejercicio para verlo como ejemplo. En este ejercicio nos dan los siguientes datos, los cuales están clasificados en activo no corriente, activo corriente, pasivo no corriente y pasivo corriente. Para hacer el fondo de maniobra debemos sumar el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente nos da 9.500 y el pasivo corriente nos da 5.500. Esto lo debemos restar, como dice la fórmula del fondo de maniobra, y esto es igual a 4.000. Esto quiere decir que al ser positivo indica que la empresa tiene salud financiera, es decir, que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. En este caso, el activo corriente es superior al pasivo corriente, lo que significa que la empresa genera suficiente dinero para pagar sus deudas a corto plazo. Esta sería una representación gráfica del fondo de maniobra. El fondo de maniobra es este trocito que es la parte del activo corriente con el pasivo no corriente, es decir, con deudas a largo plazo, deudas que no vamos a tener que pagar este año. Esto significa que estaría bien que la compra de mercaderías estuviera financiada con deuda a largo plazo, para que la empresa tuviera más tiempo para vender sus existencias y conseguir ese dinero que le hace falta para pagar estas deudas.